Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, por medio de esta plataforma de Facebook Live. Un placer darles la bienvenida a que para nosotros realmente es muy importante, es el resultado de prácticamente un año de, de, de inquietudes que hemos tenido durante bastante tiempo. Mi nombre es Denis, soy el fundador del Observatorio de Libertad Religiosa. Bien, ahora la directora es Teresa Flores. Ella lamentablemente no nos puede acompañar el día. Estamos entonces, como ya lo decía, este evento es para lanzar el informe que se llama Percepciones sobre el fenómeno de la autocensura de México. Primero, me gustaría presentar brevemente el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE. Es una organización religiosa y apolítica, es decir, que no, obviamente todos tenemos nuestras convicciones religiosas personales, pero la organización es absolutamente neutra, también a nivel político, ¿verdad? Y entonces no, eh, bueno, tiene como objetivo la libertad religiosa en su sentido más amplio para todas las comunidades de fe, para todas las religiones, específicamente en América Latina. Cuando se habla de América Latina, siempre la gente hace la pregunta, pues, ¿por qué tener un observatorio de libertad religiosa? ¿Acaso la libertad religiosa y que no se conocen, que no se discuten, no se presentan? Y uno de ellos es el objeto del informe que vamos a presentar hoy. Eh, y tiene que ver con el tema más amplio del secularismo, eh, y esa visión que es bastante fuerte en nuestras sociedades, que indica que el Estado y la religión deben de estar separadas. Lo que nosotros promovemos en Olire es que ciertamente tiene que haber una separación entre la iglesia y la religión, por un lado, y el Estado. No puede haber subordinación de ninguna institución a otra. Tiene que haber una distancia entre ambas instituciones, pero esto no quiere decir que no pueda haber una relación entre fe y política. De hecho, consideramos que es muy importante, como una extensión del derecho a la libertad de expresión, que cualquier grupo, cualquier persona y cualquier institución religiosa pueda hacer uso de su derecho de expresión y contribuir como cualquier otra organización de la sociedad civil. Bueno, entonces, como ya les decía, hoy presentamos el informe percepciones sobre el fenómeno de la autocensura en cristianos, casos de estudio Colombia y México. Y como les decía, este informe responde a una serie de inquietudes que nos han estado llegando en los últimos años. Como ustedes saben, existen muchas denuncias sobre pues supuestos actos eh, y declaraciones discriminatorias de parte de líderes religiosos, especial líderes conservadores. Siento que a veces se exagera un poco,
pero sí es una realidad que entendemos y que es real. Sin embargo, también hay otra realidad y es que nos han llegado muchos reportes de que nos indican que realmente para actores religiosos, en particular cristianos, sean católicos protestantes, me refiero a la gran familia cristiana, eh, bueno, se sienten incómodos muchas veces al expresar sus convicciones en sus lugares de trabajo, en el ámbito público, en ciertos ámbitos privados como también la educación, sus espacios de trabajo, etcétera. Y entonces, este realmente es el trasfondo que dio origen a esta investigación y hemos querido realmente entender esta percepción que existe. Y lo interesante es que mismos grupos a veces están siendo acusados de, de tener discursos discriminatorios. Ellos que desarrollar las percepciones que existen en un sector pues bastante grande, bastante fuerte en las comunidades religiosas de la región. No estamos ninguna conclusión sobre estas percepciones están válidas o no, que se tomen en cuenta en estudios posteriores y también en políticas públicas, etc. Eh, eh, y no se puede, creo yo, y eso es importante decirlo, desacreditar ese tipo de percepciones porque justamente gracias al estudio que hicimos logramos demostrar que no se trata de dos o tres sentimientos o rumores, no, realmente corresponde a un generalizado en el sector cristiano en sentido amplio, nuestro estudio. Como no pudimos analizar toda la región, decidimos empezar con dos estudios de caso, una sobre Colombia y otra sobre México. La investigación, el estudio sobre Colombia es eh, Stella Bordón, que en un momento presento, y el investigador para el estudio sobre México es a dar inicio a las presentaciones de los casos de favor, mantengan sus micrófonos apagados para que sea pues más natural la reunión y puedan tener sus cámaras encendidas para hacer esto lo más interactivo posible. Y les ruego que si tienen preguntas, porque va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final, que las hagan por el chat, y al final las vamos a estar contestando, ¿ok? Entonces, esas serían las recomendaciones prácticas. Bueno, ahora voy a pasar a la presentación de la primera expositora que estuvo a cargo del estudio de casos sobre Colombia, que nos va a dar una breve reflexión sobre los resultados de ese estudio. Y luego vamos a conocer el caso de México. Como ya lo dije, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Solo vamos a poder recibir preguntas que compartieron previamente por el chat y luego vamos a cerrar con algunas palabras finales. Y la idea es que podamos terminar un poquito después de las 11 de la mañana, hora de México. Ok, ahora voy a presentar a
a Marcela. Marcela Bordón es abogada por la Universidad en Ciencias Políticas por la del Civil y como ex asesora jurídica en el Arzobispado de Asunción, Paraguay. De la investigación ha realizado consultorías relativos a participación ciudadana, derechos humanos y libertad religiosa. Y actualmente es parte de América Latina. Entonces, Marcela, bienvenida y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Denis, por la presentación. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Ya. Les agradezco mucho el espacio, sobre todo por la oportunidad de poder participar en este estudio. Como les decía Denis, yo soy abogada, yo soy de Paraguay. Tengo un magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogada de Paraguay que se llama Marcela. Y luego viene Marcelo de México. Abogado. Perdón, si pueden poner en silencio sus micrófonos, por favor. Sí, somos Marcelo y Marcela, curiosamente. Muy bien. Un segundo. Bueno, les decía, ¿verdad? Que primeramente le agradezco al observatorio haberme dado la oportunidad de hacer esta investigación. Perdón, tengo un problema con las notificaciones, disculpen por... Ya. En mi caso como investigadora, podría decir que el proceso de las entrevistas, que es un poco voy a hablarles acerca de la metodología que usamos, fue un proceso, un trabajo muy enriquecedor, por sobre todo como una persona externa, haber conocido la realidad de las personas que me tocó entrevistar en el contexto de Colombia y ir al mismo tiempo, junto con ellos, también ir descubriendo de qué se trataba este fenómeno que desde el observatorio lo nombramos como autocensura, en algo tan poco entendido muchas veces acerca de cómo los cristianos, siendo la mayoría en un continente, nos podríamos sentir autocensurados. ¿Qué es lo que nos lleva a reprimir acerca de nuestra identidad y nuestras opiniones? Segundo. En mi caso, nosotros en la metodología nos dividimos investigadores, mi colega Marcelo, quien expone a continuación, él abordará la realidad de México y en mi caso en la realidad de Colombia. ¿Por qué elegimos estos dos casos puntualmente? Porque vemos que son escenarios en los que se pone en tensión un poco esta relación entre la fe o esta separación con el Estado, que muchas veces en realidad está interpretado de una forma un poco radicalizada, pero que nos sirve un poco de ejemplo para hacer un testeo a nivel América Latina, qué es lo que está ocurriendo. La metodología fue a través de entrevistas que realizamos cada uno de los investigadores. En el contexto de pandemia, estas entrevistas fueron totalmente online, lo cual facilitó en mi caso poder hacer las entrevistas al no vivir en Colombia. Y la entrevista era tenía una estructura semi-abierta en la cual teníamos unas preguntas que nosotros nos guiaban para poder entablar esta conversación y hacer la reflexión con los entrevistados acerca de este fenómeno. Pueden ver algunas de las preguntas guías. Lo primero era preguntar si entendíamos o reconocíamos este fenómeno, con este nombre al menos como autocensura. Ver si podemos identificar algunos ejemplos, cómo le afecta a uno mismo a esto, si es que uno lo reconoce, porque también fue un proceso de reflexión bastante interesante con cada una de las personas que me tocó hablar. Y básicamente la forma en que mejor podemos identificar si existe o no una autocensura es qué tan libres somos para compartir nuestras opiniones, especialmente desde nuestras perspectivas, en nuestros valores como cristianos. ¿Y cómo afecta esto a las personas con las que trabajo? De repente
uno no se siente identificado con autocensura, pero lo ve en otras personas, en amigos, en colegas. Nuestro ámbito de investigación se dividió en 4 sectores, en el ámbito de la iglesia, la educación, medios de comunicación y política. En cuanto por así decirlo, como el muestreo que hicimos en Colombia, entrevisté en total a 26 personas, de las cuales 10 fueron mujeres, 16 hombres, y la distribución geográfica igual creo que es importante resaltarla, ¿verdad? Porque por cierta facilidad un poco de contactos, de llegada, 15 de los entrevistados son de Bogotá, pero es muy interesante recalcar que la realidad tanto de las ciudades más grandes como de una dinámica un poco más rápida, por así decirlo, más líquida, donde hay cierta influencia acerca de organismos, de grupos sociales, matizan mucho y hay que prestar mucha atención acerca de cómo se vive este fenómeno de la autocensura, tanto en ciudades como Bogotá, como Medellín, como en otros departamentos de Colombia. En eso, algunas de nuestras personas entrevistadas son del departamento de Caldas, de Nariño, de Cundinamarca y del departamento de Meta. En el ámbito de la iglesia, que el primer caso que nos tocó abordar, entrevistamos tanto a líderes religiosos, podríamos en ese sentido citar sacerdotes, pastores, referentes de las comunidades, como también feligreses, porque en el contexto de la iglesia estamos todos, podríamos decirlo así. En este contexto, haciendo estas preguntas con los entrevistados, fuimos identificando cómo se sentían cada uno de los actores de estos escenarios libres para expresarse. Primeramente, hablando acerca de los líderes religiosos cristianos, cuentan con algunos espacios para expresarse. Esto podríamos verlo graficado un poco en los contextos un poco de crisis, de repente dentro del país. Uno de los ejemplos que se daban fue en el contexto de los diálogos de paz acerca de cómo ciertos referentes religiosos de las comunidades cristianas, católicas, evangélicas, protestantes, fueron también mediadores en medio de estos diálogos, de estos procesos. También en otros tipos de contextos de crisis dentro de las comunidades. Pero también nos hacían ver de que el nivel de autocensura podría depender de la jerarquía y las denominaciones. No es lo mismo hablar de una autocensura por así decirlo, como lo vive una persona, una jerarquía un poco más alta, como podríamos hablar con los católicos como un obispo, un arzobispo, quizás en las otras denominaciones el pastor, el que dirige la comunidad. El escrutinio público hacia los referentes en una jerarquía sí genera un nivel de presión muy particular que no la viven de repente de igual manera, también la viven personas en una jerarquía un poco más baja, podríamos decir los sacerdotes, los pastores en las comunidades más de base, no la viven de la misma forma porque el escrutinio público a las autoridades más referenciales siempre está presente y genera una tensión porque son opiniones públicas que generan una influencia dentro de la feligresía. Los líderes cristianos también afirmaron, ¿verdad?, que deben prepararse el doble para defender sus posturas, porque en un contexto como nos referían acerca de Colombia, solo hablar de sus principios y de lo que ellos identifican como valores dentro de su cosmovisión, de sus principios religiosos, no es suficiente para argumentar en debates puntuales sobre ciertos temas bastante conflictivos, como los relativos al derecho a la vida, el aborto, las uniones homoparentales y otros temas bastante sensibles. También nos mencionan acerca de que hay una presión legislativa y también de parte de los medios en que la sociedad en general tiende a guardar hacia lo privado lo que tiene que ver con la fe. El escrutinio público, me van a escuchar repetir mucho esto, pero constante, no solo de la sociedad, sino de estos organismos que tienen una interpretación acerca de lo que es un Estado laico, tienden a incurrir en una especie de persecución donde
los valores que se transmiten sin un fundamento quizás más científico, quizás más antropológico, tienden a ser invalidados. Y esto pasa tanto en líderes de las comunidades religiosas como también en la feligresía. En el ámbito de la educación, que también fue otra área en la cual nos enfocamos, hacemos referencia a que el sistema de creencias tiende a ser reducido al ámbito privado, en especial cuando uno se identifica o pertenece a un ámbito laboral en el que tiene que ver con la ciencia y lo académico. Nos han referido también algunos de los entrevistados, tanto maestros como estudiantes, en los cuales si un académico expresa de alguna forma sus valores, sus principios basados en su fe, estos tienden a ser profundamente cuestionados y tienden a invalidar la postura de un académico o un científico, solamente por expresar sus convicciones religiosas. También se ha apuntado en el ámbito de la educación que las actividades o opiniones de estudiantes se encuentran expuestos al escrutinio y puede ser objeto de sanciones sociales e institucionales. Un caso muy puntual que fue bastante llamativo fue acerca de cómo ciertas universidades que, si bien se pueden identificar de cierta manera en sus bases con perspectivas cristianas o católicas puntualmente, pueden asimismo generar cierto ámbito de presión sobre sus maestros, sobre sus alumnos, acerca de cómo deben llevar adelante la comunicación, el trabajo, y de alguna forma algunos estudiantes nos hablaban acerca de cómo deben de alguna forma maquillar sus expresiones para no ser víctimas de una sanción social como el rechazo por parte de los compañeros o de alguna forma cierto peso o reprimenda por parte de los maestros cuando los estudiantes exponen un punto de vista aparentemente conservador, pero reflejando sus creencias religiosas. También dentro de este proceso de diálogo se resaltó un poco esta falta de educación o formación sobre el pluralismo y la libertad religiosa. Y esto tiene que ver en un contexto en el que no podemos solamente referirnos quizás a la religión mayoritaria, como puede ser la católica, sino que todas las denominaciones cristianas dentro del país deberían ahondar en este proceso de pluralismo y reconocerse como pares, ¿verdad? Y puntualmente nos tocó escuchar en el ámbito de la educación pública cómo algunos estudiantes, tanto de primaria y secundaria, si no se identifican con la religión mayoritaria, tienden a cohibirse, a preferir no decir cuál es su afiliación, incluso mentir, decir que son parte de la religión mayoritaria para no ser discriminados o rechazados dentro de entre sus pares. Luego también acerca de las nuevas modalidades de enseñanza virtual, esto fue un abordaje muy interesante que me tocó escuchar por parte de un profesor acerca de cómo las clases deberán tener algunos nombres diferentes en algunas instituciones, pero puntualmente las que tienen que ver con religión tendieron a ser suprimidas del plan de estudios en la modalidad virtual como para ahondar en otras materias que se consideran más importantes. Por ejemplo, nos mencionaba un maestro acerca de cómo su clase de religión fue suprimida para reforzar la clase de matemáticas, la de física o la de lengua y así. Entonces, el poner en tensión estas realidades demuestra cómo algunas instituciones educativas, quizás la política educativa, no le da el mismo peso a la formación para integrar las visiones, los principios religiosos con las otras materias. Pareciera que las clases de religión o relativas a la fe o a la espiritualidad son de segunda categoría. La siguiente área, sector que estudiamos, fue el de medios de comunicación, en los cuales muchos de nuestros entrevistados del área nos decían que la presencia de actores no cristianos en los medios es mucho más receptiva que la de algunos que se identifican como cristianos. Por lo general, una persona que quiere resaltar en los medios debe tratar de suprimir o guardar lo más posible sus convicciones religiosas, porque si no son invalidados ante la opinión pública. También algo que ocurre mucho en los medios de comunicación es esta difusión de mensajes tergiversados o información sesgada o tendenciosa,
con relación al actuar de representantes de las diversas iglesias, las comunidades. Los medios de comunicación pueden llegar a ser muy dañinos en cuanto a cierto tipo de denuncias hacia referentes, tanto pueden ser sacerdotes, pastores, líderes de comunidades de base, en los que pueden hacer una tendencia como de acusar de algo sumamente grave, y si la justicia demuestra que esto no fue verdad, por una sentencia de la Corte en Colombia, el medio debe reparar el error difundiendo con la misma difusión que se hizo la acusación, la corrección acerca de lo que no fue. Pero en la realidad, según nos comentaron, esto no se daba. Una vez que la imagen pública de una persona, de un referente de una iglesia, es dañada, es muy difícil o no se da la importancia suficiente para ser reparada. Luego nos mencionan acerca de esta obligación, presión para seguir una línea editorial. Puntualmente escuchamos el caso de comunicadores acerca de cómo querían en sus espacios, tanto de radio como de televisión, compartir trabajos bien hechos de organizaciones de inspiración cristiana, y cómo eran suprimidos por una línea editorial que decía: este contenido no es importante, este contenido solo va a crear problemas, y por más bueno que sea, es cancelado. Entonces, muchos de estas personas en el ámbito de la comunicación tuvieron que ejercer una autocensura muy fuerte porque tenían varios aspectos en juego: su trabajo, su continuidad laboral, su proyección laboral, y muchas veces algunos de ellos o confrontaban esto en la línea editorial y se arriesgaban a ser totalmente separados de su proyección laboral, o callaban en miras a un futuro. Entonces la autocensura se vuelve un mecanismo casi de sobrevivencia en un ámbito muy hostil. Posteriormente en el sector de la política, ya para terminar un poco mi intervención, el escrutinio de declaraciones, opiniones durante las jornadas de trabajo o el cumplimiento de la función pública es algo muy delicado. Lo que nos han comentado algunos de las personas con las que conversamos acerca del hecho de ser funcionario público te expone a un escrutinio por parte de tus pares, de tus jefes, del ámbito de la sociedad civil, acerca de que tú como representante del Estado, siendo parte de la función pública, debes reprimir o guardar para ti tus apreciaciones, tus principios religiosos. Eso es sumamente grave porque en el ámbito de la persona, esto es totalmente natural que uno quiera compartir sus principios, compartir sus alegrías, sus dificultades desde una perspectiva de la fe. Y esto en ciertos ámbitos, de repente un poco más, esto se vio un poquito más hacia la capital, quizás un poco por la influencia de las organizaciones en sí, que debían reprimir su fe para no perder un puesto público, para no perder una promoción. La discriminación respecto a la diversidad en el quehacer público también muchas personas, en nombre del respeto a la diversidad, muchas veces preferían autocensurarse para no exponerse a algún tipo de discriminación por parte de los pares. También nos comentaron acerca de cómo se aplaude la supuesta apertura religiosa acerca de la diversidad, pero quien profesa su fe en el ámbito público es sumamente criticado por el ámbito profesional. Y también nos comentaron acerca de cómo el discurso depende de los electores y cómo va dirigida una campaña política, porque nos decían concejales de alguna de las ciudades a quienes entrevistamos, que no es lo mismo hablar a una persona, a un sector de la comunidad que tiene una perspectiva religiosa, cristiana. El discurso puede darse de una forma que pueda representar sus valores para adquirir ciertos votos, pero el mismo discurso no se va a utilizar en un ámbito quizás más académico, en el que se reconoce que probablemente va a ser rechazada su posición como político, como cristiano, como representante de la sociedad. En ciertos escenarios puede decirlo y en otros no. Por último, la adherencia a la fe cristiana puede llegar a desacreditar o deslegitimar al funcionario público, y esto obstaculiza el ejercicio de la función pública. La autocensura en estos espacios es sumamente delicado, y nos decía en una parte de la entrevista una de las participantes acerca de cómo en el debate público se puede hablar acerca de, no sé, la defensa de la vida,
temas delicados como la maternidad. Solo falta que una persona o tenga una medalla de la Virgen, un rosario, una cruz, para que las declaraciones a un funcionario público sean invalidadas y ser acusados de tendenciosa hacia una ideología religiosa. Entonces, el ámbito de la autocensura en estos escenarios es bastante llamativo. Se puede observar un ámbito de profunda tensión en las personas que hemos ido entrevistando, y puntualmente los hallazgos de este proceso, este es como un punteo muy rápido que estoy tratando de hacer para presentarles. Los hallazgos van a encontrarlos en el documento, que una vez que terminemos estas presentaciones, lo pueden encontrar en la página de olire.org. En el área de publicaciones vamos a estar publicando el documento para que ustedes tengan acceso a él y puedan leerlo en mayor detalle, todo esto que estamos presentando. Así que les agradezco mucho el tiempo y disculpen si les robo mucho tiempo. Muy bien, Marcela, muchas gracias por tu presentación, muy clara y muy reveladora realmente sobre el fenómeno de la autocensura, fenómeno, como les decía al inicio, sobre el cual existen, como se habla mucho, se dice mucho, pero nunca se ha estudiado a profundidad como lo has hecho para el caso colombiano. Entonces, creo que es una contribución muy, muy valiosa. Vamos a pasar ahora a la presentación del caso mexicano a cargo de mi amigo Marcelo Bartolini. Antes me gustaría saludar a todos los viejos amigos, son jóvenes, pero los viejos amigos que me encuentro aquí por acá. Es realmente un placer tenerlos aquí en esta reunión. Y recuerden que puedan formular sus preguntas por medio del chat y la vamos a ir atendiendo al final de esta reunión. Bueno, me gustaría ahora invitar a Marcelo para que haga su presentación, pero primero lo presento. Marcelo Bartolini Esparza es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Durante más de 10 años prestó sus servicios como abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Después de eso, ocupó el cargo de director de asuntos públicos en una organización de la sociedad civil por otros 10 años, en donde se especializó en la incidencia en el ámbito público. A partir del mes de abril de 2019 dirige Artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. Un momento, se me corrió la pantalla, no creo que es esto. Sí, ok, perfecto. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio haber contado con tu apoyo. Y bueno, te dejo la palabra para que puedas presentar los resultados de tu estudio. Muchas gracias, Denis. Y bueno, para poder aportar algo a ustedes en este momento, quisiera también yo compartir una pantalla con una breve presentación que preparé para que sea más agradable poder seguir esta charla que vamos a tener el día de hoy. Obviamente en el entendido de que se trata solamente de una plática ligera sobre algo que ustedes pueden consultar ahora que lo suban a la página de olire.org. Ahí van a encontrar todos los detalles. Ahorita solamente vamos a platicar algunas anécdotas, algunas expresiones, qué es lo que percibimos, qué es lo que se siente, cómo se manifiestan las personas cuando las entrevistamos. Y bueno, para esto quisiera, ahorita vamos a maximizar la pantalla, si se ve bien. Entonces vamos a avanzar. Agradezco antes de comenzar, obviamente, al Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina por la invitación para participar en este proyecto a cargo de la investigación de México, a Denis Petri, el director el presidente de esta asociación, a Teresa, también la directora, a Marcela, mi compañera que hizo el estudio para Colombia, y ya sin más detalles quisiera comenzar para platicar qué es lo que encontramos en el caso de México. Bueno, en el caso de nuestro país, de México, vamos a hablar, ya ahorita hablamos un poquito de Colombia, vamos a situarnos ahora en la realidad y cómo se vive, cómo se siente y se expresa esta en el país de México. Para poder integrar este
este informe que presentamos por parte de México, giramos 47 invitaciones que pudieron tener como resultado 23 entrevistas, de las cuales 17 eran hombres y 6 mujeres. 9 habitaban en la Ciudad de México y otras 14 personas en distintos estados de la República. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México no se vive la libertad de pensamiento y de religión de la misma manera como se puede vivir en otros estados. Pueden tener problemáticas distintas. Recuerdo el caso de un profesor universitario que me decía que él es oriundo de Chihuahua y allá podía expresarse con bastante libertad en la cátedra, en la universidad, pero cuando vino a dar clases a la Ciudad de México tenía que empezarse a limitar y cuidar sus expresiones. Ya no podía decir gracias a Dios o me encuentro bien. Tenía que limitar y cuidar, ser más cauto en sus expresiones. Entonces, este factor de la ubicación geográfica, aún dentro del mismo país, puede arrojarnos resultados diversos. De esta población o este pequeño muestreo que hicimos solamente como para verificar si existe el fenómeno de la autocensura o no en nuestro país, 19 eran católicos, 3 evangélicos y uno de ellos declaró simplemente que era protestante sin entrar a los detalles de su asociación religiosa. Los 4 ámbitos en los que nos quisimos centrar fueron estos 4 que ya nos platicaba Marcel. El primero, la iglesia; el segundo, la educación; el tercero, los medios de comunicación; y el cuarto, la política. La meta era obtener por lo menos 20 entrevistas para que pudiéramos tener 5 representantes de cada segmento y evaluar si estaba presente este fenómeno de la autocensura, las causas, sus consecuencias y en qué intensidad podíamos encontrarlo en cada uno de estos sectores. Fíjense que una de las primeras cosas que nos llamó la atención cuando empezamos a hacer este proceso de entrevistas el año pasado fue la disposición, la disponibilidad que mostraban las personas para participar en la investigación. Los que menos quisieron participar en este proyecto de investigación fueron del ámbito político. De hecho, no pudimos juntar los 5 que necesitábamos para poder tener la muestra completa de los políticos. Solamente hubieron 4 personas dispuestas a participar. El segundo ámbito, que también fue bastante reticente para participar y se cuidaban mucho en lo que decían, fueron los miembros de la iglesia, fuera esta católica o fuera esta evangélica o de alguna otra denominación cristiana. Los que no tuvieron ningún empacho en participar y mostraron, fueron muy solícitos, participaron de una manera bastante proactiva, fue en los medios de comunicación. Con ellos no tuvimos ningún problema y de inmediato pudimos cumplir con esta meta de tener 5 representantes de cada sector. Y en el de la educación nos llevamos una gran sorpresa. En el sector de la educación resulta que fue tanto el interés de participar que pudimos hacer una especie de categorización para poder escuchar a los profesores, pudimos escuchar a padres de familia y a los estudiantes. Es donde más había un interés por participar y contar sus anécdotas y sus experiencias. Eso es bastante relevante. ¿Por qué? Porque aun cuando no se haya manifestado de manera oral o escrita, nos deja ver quiénes se sienten más presionados y más cuidadosos en decir algo o prefieren mejor callar. Eso ya es un síntoma de que existe una autocensura que es más presente en algunos ámbitos que en otros. Ahorita ya se habían hablado de algunas categorías en Colombia. ¿Podrían algunas de estas coincidir con México? Y podrían haber en México otras categorías que son más fuertes o se encuentran más presentes que en Colombia. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la iglesia. La iglesia ha permitido ser autocensurada, nos lo dijeron varios sacerdotes y varios pastores evangélicos. Los líderes cristianos deben de prepararse el doble para defender sus posturas, como sucedía también en el caso de Colombia. Y también se observa una gran presión desde el ámbito legislativo, de los medios de comunicación y de la sociedad en general para que lo religioso se quede solamente en el ámbito privado. De la puerta de su casa para adentro o de la puerta del templo, del lugar del culto, hacia adentro, pero no tiene nada que hacer en la esfera pública. Si me dan oportunidad, quisiera compartir con ustedes algunas expresiones para darles voz a todas estas personas que entrevistamos, no tergiversar su mensaje y que ustedes tengan una idea más clara de cómo se siente, de cómo se vive y de cómo perciben ellos la libertad que tienen para expresarse en relación con temas sensibles como podrían ser el aborto,
el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización de la droga, o podría ser la adopción por matrimonios homoparentales, etcétera. Entre otros temas sensibles, aquí las personas que nos hacen estos comentarios son los siguientes del sector iglesia. La iglesia se impone una cierta censura dependiendo del auditorio o de las personas con las que convive. Existe una presencia siempre tímida de la iglesia y de los católicos. Algunos obispos tienen miedo de hablar, porque ya saben que si lo hacen pueden ser difamados por los medios o atacados socialmente. Ojo con esta expresión. Ahorita esto no es de a gratis. Al día de hoy podemos encontrar que en nuestro país, en México, hay 5 ministros de culto, incluyendo un cardenal, algunos obispos y sacerdotes, que se encuentran sancionados por el Tribunal Electoral Federal por algunas manifestaciones que hicieron en su parroquia o en redes sociales con motivo de un proceso electoral que vivimos el año pasado. Otra persona nos decía, la iglesia no habla lo suficientemente alto, o si dice algo, es de manera improvisada, surgiendo una especie de iglesia acomplejada. Fíjense qué fuertes las expresiones. Por eso quería darles voz a estas expresiones sin llegar a la interpretación para que no pierdan su originalidad. Uno de ellos me decía, un sacerdote mexicano, al momento de tratar temas sensibles, parte de la mutua eliminación de la fe y de la razón. Aquí vamos a encontrar esa doble preparación de la que les hablaba. Por la pedagogía e intentos para comunicar bien su mensaje, usa ambos aspectos subrayando uno u otro dependiendo del contexto. En un ambiente político, intelectual o científico, sin ocultar la verdad de la religión, la expresa en términos de ciencia o de cuestiones objetivas comprobadas, porque de lo contrario, sus interlocutores o la audiencia la descalifica por el simple hecho de traer un alzacuellos o ser sacerdote. ¿Qué sucede en el ámbito de la educación? Bueno, en el ámbito de la educación nos llevamos sorpresas muy importantes. Lo de la iglesia, digamos que ya era algo previsible, pero en la educación nos llevamos algunas anécdotas y experiencias muy fuertes, muy novedosas y ciertamente algunas de ellas preocupantes. Yo creo que las más importantes pueden ser estas 3 que ven ustedes en su pantalla. Primero, las actividades y las opiniones de los estudiantes se encuentran expuestas a un escrutinio y pueden ser sancionadas. Uno creería que solamente las figuras públicas, como los políticos o los obispos, son aquellos que pueden ser señalados y atacados en las redes sociales, que es donde consideran hay más hostilidad. Pero fíjense que ahora, después de entrevistar a varios muchachos que estudian en la universidad, nos dimos cuenta que también los estudiantes se encuentran muy expuestos y se sienten muy amenazados y por eso prefieren callar y autocensurarse en muchas circunstancias. Recuerdo el caso de alguno de ellos que estudiaba en una universidad privada confesional en nuestro país, que se le ocurrió la puntada de organizar un congreso para tener una ponencia de un invitado externo para hablar sobre el derecho a la vida y el aborto. La presión social con sus pares, con sus compañeros y en las redes sociales fue tan grande que lo atacaron a él, atacaron a su novia, a su familia, y las consecuencias escalaron a tal punto que las autoridades escolares, frente a esta presión social, prefirieron suspender a este muchacho antes de entrar al estudio de la situación y ver si efectivamente se había violado algún derecho o no. También encontramos otra situación preocupante en algunos estudiantes que nos comentaron que también el sexo masculino puede ser visto como una desventaja al momento de expresar su opinión sobre asuntos relacionados con el feminismo, porque a partir de las marchas del 8 de marzo del año 2020 se han multiplicado la presencia de organizaciones feministas radicales en todas las universidades, ya sean estas públicas o privadas. Recuerdo que uno de estos muchachos me decía que a uno de sus compañeros lo encerraron en los baños los grupos feministas para que no pudiera salir a un foro a expresar su opinión hasta que cambiara de opinión. Fíjense nada más si esto no puede llevar a sus otros compañeros a una autocensura para que no pueda sufrir los mismos tipos de consecuencias. Otros de ellos decían que si hacían una manifestación en relación con lo que se consideran derechos de las mujeres, como por ejemplo el acceso al aborto libre y seguro o el tema de las comunidades lésbico-gays, podrían subir consecuencias tan graves como que los expongan en tendederos o en foros, en paredes, donde ponen sus fotos y sufren denuncias públicas que muchas de las veces carecen de fundamento o de pruebas, que son ventilados en un linchamiento público, que no hay un proceso legal, no hay una debida audiencia, tampoco hay una
oportunidad para expresarse y son linchados y se les tacha o se les etiqueta como acosadores, hostigadores o ser personas que están ocasionando violencia de género. Otro aspecto bastante interesante que encontramos también en la autocensura de la educación es la falta de educación sobre pluralismo y libertad religiosa. Recuerdo que otra de las personas que entrevistamos me decía, Marcelo, fíjate que cuando nosotros estudiamos en la universidad, como que nos ponen un chip y a partir de ese momento nosotros tenemos que separar todo lo que es público de lo privado. Tenemos que separar todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo profesional, con nuestras creencias, con nuestras convicciones más íntimas, porque eso solamente se reserva a la vida privada y familiar. Cuando nosotros vemos ahora los resultados o los hallazgos de los medios de comunicación, vamos a ver que en México los 3 más relevantes, creo yo, podrían ser los que tienen ustedes aquí en la pantalla. Primero, que haya una mayor presencia o voz de actores no cristianos en los medios. Segundo, que hay también una especie de obligación o presión para seguir una línea editorial. Y tercero, que con frecuencia también encuentran límites para transmitir contenidos de carácter religioso. Vamos a citar ahorita algunas de estas expresiones o vivencias que nos compartieron las personas que entrevistamos. Dice así: los medios de comunicación brindan más espacio a grupos, colectivos o representantes de organizaciones de la sociedad civil con un discurso más en sintonía con lo políticamente correcto. Resulta que ahora lo políticamente correcto se vuelve un parámetro de regularidad que determina qué sale a prensa y qué se debe de callar o qué prefieren bajar también dentro de las editoriales de los propios medios de comunicación. Otra de las personas que entrevistamos nos hacían un comentario interesante. Fíjense ustedes, México es un país en donde el censo de 2020 nos afirma que más del 90% de la población es cristiana. Sin embargo, ya cuando entramos al tema de los negocios, de los medios de comunicación y de la práctica cotidiana, nos decía uno de ellos que escuchó, o más bien le comentaron en alguna ocasión, que la política de su medio de comunicación es que si hay que pegarle a la iglesia, hay que pegarle, aun cuando se traten de noticias o comentarios no del todo corroborados. Yo creo que eso nos da una idea de cómo se vive la situación también de los creyentes dentro de los propios medios de comunicación. Otro de ellos nos comentaba que a pesar de que los dueños de la mayor parte de estos medios de comunicación también son creyentes, ya sea católicos o cristianos, dejan la operación, el día a día, lo que se publica en manos de ciertos equipos operativos y estos equipos operativos se dejan influenciar o se encuentran condicionados por lo que se considera políticamente correcto en la opinión pública y en las redes sociales. Otra de las características que puede fomentar esta autocensura en los medios de comunicación nos la hacía ver un abogado que participaba como asesor de muchas de estas cadenas de radio y de televisión en el país y nos decía que la ley de asociaciones religiosas y culto público señala que las asociaciones religiosas, entiéndase las iglesias y los ministros de culto, sacerdotes o pastores, no pueden poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, de televisión, o de cualquier otro tipo de telecomunicaciones, ni adquirir o poseer y administrar cualquier medio de comunicación masiva. Fíjense qué interesante esta situación, porque entonces resulta que cualquier persona que quiera hacer una manifestación siente que transgrede los límites legales y posiblemente no los conoce, pero de esa manera prefiere no meterse en problemas. Y finalmente entramos al tema de la política. Aquí vamos a encontrar también muy parecido a lo que nos decía Marcela, que hay un mayor escrutinio de sus declaraciones públicas, hay una discriminación cuando ellos tratan de abordar un tema sobre las diversidades, ya sean, por ejemplo, los colectivos lésbico-gays o alguna otra minoría racial, etcétera, y que además la adherencia a la fe cristiana desacredita al funcionario público y obstaculiza el ejercicio de la función pública con frecuencia. Algún comentario que recibí de un par de legisladores de nuestro país de distintos estados de la República nos pueden dar una idea más clara de esto que les platico. Dicen que en el desarrollo del ejercicio de su función legislativa, quienes optan por reconocer su fe o no quieren quedarse callados sobre temas relacionados con la defensa de la vida del no nacido, el matrimonio, la familia, el sexo binario, entre otros, tienen que pagar un precio. Muchas de las veces sus proyectos de ley no avanzan en absoluto o no tan rápido como los de otros grupos.
se requiere un esfuerzo adicional para acercarse a cada compañero, en ocasiones quedan excluidos de la participación en tribuna, piden el uso de la voz y no se les otorga, o postergan presentaciones de iniciativas de leyes, y cuando ellos quieren participar se les pone al final del orden del día para que en ese momento se salgan las demás personas y no se logre el quórum o el consenso necesario para poder tomar una decisión. De esta manera quisiera ya cerrar mi participación, que es breve, con algunas reflexiones que solamente ustedes van a poder encontrar cuando lean este informe en la página de OLIRE, pero que solamente nos dan una idea de qué es lo que se vive en México. Primero, encontramos que efectivamente hay un entorno hostil que puede propiciar que las personas se callen o se autocensuren. Uno de ellos me hizo un comentario que me hizo reflexionar mucho. Hay un desconocimiento tan grande de la autocensura que él me decía, no había encontrado un concepto que me ayudara a identificar y entender esa experiencia personal. Y al no ser consciente, no sabía cómo actuar o cómo desempeñarse cuando sufría un ataque o una amenaza con motivo de sus creencias religiosas o quería externar una opinión basada en sus convicciones. Y gran parte de las personas que entrevistaban nos decían que sentían una falta de seguridad o de objetividad debido a una falta de formación en su fe o en los temas sensibles que ellos querían abordar. De suerte que el tema de formación se vuelve muy relevante para que las personas al día de mañana puedan compartir su punto de vista, aun cuando este sea basado en sus convicciones religiosas o éticas o morales en el ámbito público. Y hasta aquí mi participación. Les agradezco a todos y quedo para el caso de que tengan cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias también por tu excelente presentación, también muy reveladora y de forma general, sí, como lo dijiste, confirma muchas de las conclusiones que también encontró Marcela sobre Colombia, aunque también aporta algunos matices muy específicas. Que corresponden al contexto netamente mexicano. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, porque las preguntas se deben de contestar. Entonces, entiendo que Marcela ya ha estado seleccionando las preguntas. Entonces, no sé si, Marcela, las puedes leer y así las podemos ir contestando. Sí. Bueno, la verdad es que no hemos recibido preguntas aún. Yo creo que, a ver, acaba de llegar una pregunta que la voy a decir. Es de Pamela Vázquez. Nos dice, cuando se refieren a la formación, ¿a qué exactamente se refieren? ¿A formación sobre temas sensibles o formación de la fe? Oh, excelente pregunta. Bueno, las personas que las pueden contestar son ustedes. Entonces, Marcelo, Marcela, le escuchamos. Sí, con mucho gusto. Cuando nosotros hablamos de la falta de formación que provoca inseguridad o muchas de las veces titubeos o prefieren callar las personas para no exponerse a una sanción social o legal o política, se refiere a dos ámbitos. Uno en el ámbito de la fe y otro en el ámbito de la ciencia o del conocimiento del tema sensible a abordar. De manera que hay personas que no se sienten desde el punto de vista de la doctrina con una postura clara en relación con lo que creen o con lo que deben de expresar o cómo deben de vivirlo. Entonces, una parte es la fe y la otra es la razón. Hay personas que tienen inclusive una carrera de teología, que tienen estudios de filosofía, que son ministros de culto, llámense sacerdotes o pastores, que nos decían, es que yo tengo que prepararme y estudiar 2 veces porque me descalifican por ser sacerdote. Entonces, el hecho de que tengan ustedes un conocimiento más profundo de su fe, que no sea una fe de primaria, que no se quede solamente en los shorts, porque ya no les queda, ya no les ajusta, también les obliga a una formación en los temas en particular, que conozcan el fenómeno que tiene que ver con la drogadicción, con el uso de las drogas duras y blandas, si quieren abordar ese tema, para que no sean expuestos posiblemente a una situación incómoda, a una burla, a una humillación o a una descalificación. Entonces es una doble preparación o una doble formación la que nos referían muchas de estas personas, desde el punto de vista de la fe, pero también en los temas específicos, en los derechos, en las libertades, en las circunstancias de las que ustedes quieren participar, estando ustedes más preparados, inclusive con habilidades dialécticas
o para el uso de la expresión oral en los debates, se van a sentir con mucho más tablas, con más seguridad para abordar cualquier tema. A eso es a lo que se referían los entrevistados. Totalmente. Por mi parte no tengo nada más que añadir, Marcelo. Yo creo que lo identificaste, lo explicaste bastante bien y es algo que se observó también en los casos de Colombia. Bueno, a continuación voy a leer una pregunta propuesta por Axel a mi persona. Y dice, la investigación mostró que con la educación a distancia hubo una suspensión de las clases de religión para reforzar otras materias. ¿Esto fue una imposición del Estado, algún ministerio, Secretaría de Educación, o era disposición de cada centro educativo? Puntualmente, en los casos que he conversado durante las entrevistas, esto fueron decisiones particulares de cada centro educativo. Y se da en un contexto también, en lo conversado, en que dependiendo del centro educativo, siendo público, la flexibilidad que a veces tienen los directivos de administrar cuáles materias se van a seguir dando o no, son bastante propias de los directivos de las escuelas públicas. Pero lo llamativo es que, siendo un ámbito público, algunos tienen estas materias de religión, y sin embargo, los propios maestros algunas veces ni siquiera pueden expresar en realidad lo que creen o en los principios que ellos comparten. Entonces, que se haya dado esta, como decir, una especie de, que se haya suprimido la materia de religión, no, durante las entrevistas al menos no fue algo que se dijera como una indicación del ministerio, pero sí se dio en algunas escuelas y colegios puntualmente. Así que eso por un lado. La siguiente pregunta para el caso de Colombia. Dice, ¿cómo han analizado el caso de la autocensura en zonas rurales, especialmente en aquellas zonas donde los grupos al margen de la ley también ejercen presión sobre los cristianos? Esta pregunta la verdad es que sí fue un tema bastante interesante para mí durante las entrevistas de tratar, porque sí había un contraste bastante notorio entre las realidades de las ciudades grandes y las zonas rurales. En los ámbitos donde puntualmente las zonas de conflicto, las que estuvieron y permanecen de alguna forma asediadas por grupos criminales o de repente con estas guerrillas, el contexto colombiano es muy particular en ese sentido. Y de lo que yo pude percibir un poco con las entrevistas, porque también es un tema delicado de tratar, la autocensura que se vio en algunos de estos escenarios, en estos ámbitos rurales, es que la autocensura que tenían algunos de los dirigentes de las comunidades, si además de ser un dirigente social, ya sea tratando temas de pobreza, de escasez de alimentos, escasez de agua, o haciendo frente a muchos de estos grupos criminales, el hecho de ser un referente de una iglesia cristiana hacía mucho más compleja esta, de repente, fricción que podía haber con estos grupos criminales. A lo que voy es que en algunos escenarios las autoridades de la iglesia son un poco más respetadas por los grupos criminales que en otros, mientras muchas veces algunos sacerdotes o pastores no toquen temas delicados con estos grupos criminales, como podría ser el reclutamiento de jóvenes para ser parte de sus filas, para relacionarse un poco con el tráfico de drogas, mientras estos líderes religiosos no toquen esos temas, muchas veces eran respetados por los grupos criminales, pero si hicieran un contrafrente, por ejemplo, para traer a los jóvenes a ámbitos más saludables, a evitar las drogas, ¿sí? Sí generaba algún tipo de tensión entre las autoridades. Entonces, la autocensura que se daba ya no era proveniente ni de organizaciones civiles ni del Estado, sino de esa tensión presente en estos ámbitos más conflictivos. Es algo que no lo pudimos abordar con mucha profundidad porque por la muestra vieron que más de las personas que entrevistamos fueron de Bogotá, pero sin embargo es un tema bastante puntual e importante de poder abordarlo en una siguiente investigación. A ver, la siguiente pregunta la podría contestar Marcelo. Dice, para identificar la autocensura, ¿tienes algunos elementos que determinan cuándo puede existir una autocensura? ¿Qué elementos nos ayudan a identificar la autocensura?
Bueno, ahorita estábamos hablando de que el informe que estamos presentando se trata sobre percepciones. Ahorita le estamos preguntando a las personas qué tan libres se sienten para poder manifestar en un ámbito público, en un ámbito familiar, en la escuela, en un medio de comunicación, en la política o en la iglesia, sus opiniones en relación con temas sensibles cuando tienen convicciones que la sustentan. Entonces, ahorita el parámetro que se tomó para poder determinar cuando hay una autocensura o no, tiene que ver con esa percepción que tiene el entrevistado, que nos dice abiertamente, después de un rato, al principio, fíjense qué interesante, todos ubicaban el fenómeno de la censura. Ah, sí, es que tal fulano censura, es que tal instancia censura, es que tal organismo público censura, pero nadie identificaba algo como un hecho propio. Uno de ellos, después de un rato de estar platicando, lo dijo con mucha claridad. Dice, Marcelo, es que el problema no es lo que ellos hacen, sino nosotros lo que dejamos de hacer y lo que permitimos que pase. En eso consiste la autocensura. Cuando nosotros callamos, consentimos algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo para evitar una sanción, ya sea esta legal, política, social, en las redes sociales, donde es muy hostil ahorita el ambiente, entonces podríamos estar en presencia de esta autocensura. Yo te invito a que revisen el informe, ahí viene un poquito más de detalle, no quisiera extenderme porque si no vamos a quitarle la oportunidad a las demás personas que también quieran hacer una pregunta. A ver, una siguiente pregunta dirigida a ti, Marcelo, dice, en el caso mexicano, ¿los grupos al margen de la ley también pueden ser un factor de autocensura? ¿El investigador encontró algo sobre esto durante las entrevistas? Sí, yo creo que lo que encontramos fue que en México tenemos 32 entidades que integran la República Mexicana, para aquellos amigos que nos siguen de otros países de América Latina. Y dentro de estos 32 estados, hay 13 estados que afirman varios medios de comunicación se encuentran bajo el control del crimen organizado en una situación bastante similar a lo que parece con las FARC en Colombia. De suerte que en esos 13 estados, cuando nosotros buscábamos personas que nos quisieran compartir sus anécdotas, la muestra de la existencia de la autocensura es que prefieren no hablar y declinan las entrevistas. Te puedo dar un dato de una investigación paralela que te puede dar una idea de cuál es la situación en nuestro país. Hay una organización que se llama Centro Católico Multimedial. Esta organización, en su informe de 2017, afirmó con varios documentos que México es el país más peligroso para ser sacerdote en América Latina por 9º año consecutivo. Y esto toda vez que en ese informe que ellos presentaron, decían que se había cometido el asesinato de un cardenal, de 51 sacerdotes y habían recibido 69 atentados. Son víctimas de extorsión, de robo, de secuestro, de homicidio, y esto es en relación con las manifestaciones que hacen los sacerdotes o los pastores en estos territorios controlados cuando el crimen organizado siente que se meten con su territorio o con sus intereses. En el momento en el que el crimen organizado se siente amenazado por un sacerdote con motivo de su actividad pastoral, porque está tratando con muchachos que tienen problemas de adicción, porque invita a las personas a no formar parte de estos grupos de crimen organizado, de que no porten armas, etcétera, vienen las amenazas y después de las amenazas, las desapariciones forzadas y las consecuencias. Entonces, sí así se percibe el fenómeno de la autocensura en estos estados, pero es tan grave que estas personas prefieren declinar la entrevista. Muy bien, tenemos bastantes preguntas, pero en honor al tiempo voy a leer una más dirigida a Marcelo porque creo que yo hablé bastante. A ver, una pregunta. Me gustaría preguntar si del estudio se habrán desprendido ejemplos o vías de cómo superar o sobrellevar la autocensura en ambos países. Esto es algo que podríamos de repente dar nuestra opinión, Marcelo. ¿Qué piensas? Sí, por supuesto. Bueno, platicando con un sacerdote, este me decía que al término de la entrevista, en lugar de que yo le diera las gracias por su tiempo, porque estuvimos más de 1 hora platicando, me dice, te quiero agradecer, Marcelo, por la invitación a esta entrevista. Y yo, ¿por qué? Si el agradecido soy yo, el que tiene que hacer la chamba soy yo, el que tiene que presentar el informe soy yo. Y digo, ¿y por qué me agradece usted? Me dice, porque gracias a esta plática, a este diálogo, me he dado cuenta que yo me autocensuro. Y si yo no soy consciente de que me autocensuro, no puedo hacer nada al respecto. Y es más, me gustaría que el día de mañana pudiéramos hacer un ejercicio similar con mis demás compañeros para que ellos también vean cómo con mucha frecuencia somos víctimas
involuntarias o inconscientes de una autocensura por un uso o una costumbre que se ha normalizado, se ha vuelto en nuestra comunidad algo como ley, que significa que no puedes expresar ninguna de tus convicciones religiosas en el ámbito público. ¿Qué se recomienda o cuáles de las conclusiones que nosotros apuntamos en este informe consolidado de Colombia y de México? Pues precisamente apuntan hacia y la relevancia de trabajar en la formación de la fe de los creyentes, pero también en la formación académica de los temas que son sensibles para que puedan participar en el ámbito público y no queden excluidos, segregados, humillados y vapuleados simplemente por sus convicciones. Esas yo creo que serían de las principales recomendaciones. Un poco en esta línea, una de las preguntas también que se formuló acá y que creo que puede aportar a esta misma pregunta, nos preguntan acerca de si creemos que es necesario levantar canales de denuncia a las autocensuras o la vulneración religiosa en ámbitos más micro. Yo creo que va un poco con estas sugerencias lo que nos están preguntando, y la verdad es que creo que un poco en la experiencia que hemos tenido, tanto Marcelo como yo, y el reconocimiento del fenómeno es el primer paso para poder identificar qué es lo que podemos reclamar como una violación al derecho a la libertad religiosa o una vulneración a esta libertad. Entonces, los canales de denuncia que quizás se podrían ir abordando o planteando van a nacer del reconocimiento de este fenómeno. La verdad es que el abordaje de la investigación es bastante como una exploración, de hecho ya lo pueden ver, es como una estructura un poco más cualitativa. Nos tratamos de adentrar en un fenómeno que recién se está estudiando, se está poniendo sobre la mesa, y yo creo que queda en manos de todos nosotros, incluida especialmente la audiencia, quienes están aquí presentes, son personas que tienen un interés claro sobre este tema, y probablemente muchos de nosotros podríamos en nuestras comunidades ir proponiendo, haciendo conocer acerca de esta realidad y en un futuro plantear medidas o canales en los que podríamos hablar acerca de la autocensura como efectivamente es una vulneración al derecho a la libertad religiosa. Marcelo. Quisiera agregar un comentario a esto que tú comentas, Marcela, porque muchas de las veces, cuando nosotros hablamos de la censura y de la autocensura, tendemos a voltear hacia afuera y decimos, claro, lo que pasa es de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está amedrentando a la persona que es una figura pública y a su uso de la voz. Pero no vayamos tan lejos. Después de estas entrevistas, yo quisiera compartirles las expresiones que a mí me dejaron bastante meditabundo. Unos de ellos me decían, Marcelo, es que no hay que ir tan lejos. En la mesa de la casa de mi familia, cuando yo era niño, me decían, en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Se acabó. No estamos hablando de las autoridades, no estamos hablando de los organismos internacionales. Estamos reconociendo un fenómeno que hemos interiorizado, que hemos normalizado. Otra de ellas me decía, una madre de familia, cuando yo mando a mis niños a la escuela, les escondo la medallita para que no ofendan a nadie. Consideramos que tener una religión y manifestar respetuosamente esta religión puede resultar ofensivo a las personas que nos rodean. Fíjense qué importante. Somos nosotros mismos los que hemos creado esta cultura. En un país en donde el 90% de las personas son creyentes, los mismos creyentes nos censuramos unos a otros. Muy bien, bueno, muchas gracias por el tiempo. Creo que vamos a tener que cerrar aquí, pero como lo dijo Marcela, perfectamente podemos organizar otro encuentro más adelante. Y efectivamente, lo último que dijo Marcelo es sumamente interesante, porque se tiene esa idea de que como nuestros países son de mayoría cristiana, cristiana católica o cristiana protestante, entonces no hay discriminación de personas que confiesan y practican activamente su fe. Pero esta investigación que desarrollamos demuestra que sí sucede, ¿verdad? Y esto es muy importante. Me gustaría volver a modo de cierre realmente un poco a la pregunta de mi colega Camila Sánchez sobre los canales de denuncia a la autocensura. Aquí creo que hay dos cosas que son importantes. La primera es que es un fenómeno del cual se hablaba, el cual se mencionaba, pero que si
que nunca se había documentado como lo hicimos nosotros. Y espero que entiendan lo revolucionario realmente para usar un término un poco controversial, pero lo revolucionario que es esta investigación, porque realmente nunca se ha hablado, nunca se ha documentado de esta forma. Y si bien seguimos una metodología cualitativa, exploratoria, etcétera, lo que sí podemos concluir es que es un fenómeno real, se da autocensura, existe. Y esto merece más atención. Y creo que ese es el primer paso para también generar más visibilidad a este fenómeno, para este fenómeno. Y en cuanto a los canales de denuncia, pues son cosas tan sutiles, tan pequeñas muchas veces, que muchas veces se piensa, bueno, no hace falta denunciarlas, porque un pequeño acto de discriminación, un pequeño, bueno, y la discriminación es más, muchas veces ni siquiera se da porque justamente se da esa autocensura previamente, ¿verdad? Pero son cosas, si las analizamos de forma individual, corresponden realmente a incidentes muy pequeños, pero la suma de todos estos momentos, esos puntos de autocensura, sí generan como un patrón, un ambiente donde las personas se sienten muy incómodas en expresar públicamente sus convicciones, etcétera, ¿verdad? Y entonces creo que lo más importante es dar visibilidad a este fenómeno. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y no es fácil. Es como otros fenómenos que son muy difíciles de investigar porque justamente hay mucha vergüenza, hay mucha oscuridad, se da en las tinieblas, como por ejemplo el fenómeno de la violencia doméstica. No sabemos nada sobre esto hasta que las víctimas hablen, ¿verdad? Bueno, aquí es un poco parecido, ¿verdad? No conocemos la amplitud, el alcance del fenómeno de la autocensura si las personas que lo practican no lo hablan. Y por eso también resulta tan complejo investigarlo, porque justamente no se investiga. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces la gente dice, ok, no hay reportes sobre esto, entonces no hace falta investigarlo. Pero si no se investiga, entonces no se conoce. Y entonces así se va generando un círculo vicioso, porque ¿para qué investigar algo que igual no existe, ¿verdad? Esa es como la idea, pero realmente demostramos con esta investigación que sí existe y que hay bastante más por explorar. Ahora, se trata de percepciones, pero ciertamente son cosas que merecen mayor investigación. Sobre los canales de denuncia, una cosa más, si ustedes, los que están aquí, que nos acompañan en esta transmisión, reconocen este fenómeno, tienen anécdotas que compartirnos, vivencias, etcétera, les rogamos que se pongan en contacto con OLIRE, con el Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina, y nos hagan parte de sus vivencias, porque entre más datos tengamos, más contribuimos a darle visibilidad a este fenómeno y entonces, pues, le podemos ir pensando en la respuesta social, política, educativa y también gubernamental, ¿no? Al fenómeno de autocensura. Entonces, bueno, esto realmente es la principal conclusión. Es un estudio innovador, nunca se ha documentado, pero demostramos que es real. Es real. Y bueno, hay muchos otros ámbitos de violación de la libertad religiosa que merecen mayor documentación, incluyendo lo que tiene que ver con los grupos al margen de la ley que se mencionaron hoy, y también la realidad muy específica en las zonas rurales. Hay muchas cosas que quedan por documentarse, aunque
en Olire y en nuestras organizaciones aliadas hemos avanzado bastante en la visibilización de la libertad religiosa, pero bueno, y de las áreas oscuras, olvidadas, ¿no? De las violaciones a la libertad religiosa. Ahora, para cerrar, nada más me gustaría enfatizar en este último punto, que insistir en la importancia de la alfabetización religiosa y sobre todo la alfabetización en materia de libertad religiosa. Porque es muy importante que la gente en general, que sea la ciudadanía, es parte de la educación cívica, de la cultura democrática que todos queremos. Es muy importante que las personas, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo entiendan bueno, qué es importante para una persona religiosa y cuáles son sus derechos. Que tienen toda la protección constitucional y el reconocimiento internacional necesario, ¿verdad? Pero que tengan conciencia sobre esto. Y esto también lo necesitan conocer las instituciones públicas, el Poder Judicial, los policías, los jueces, la academia, los periodistas, o sea, tienen que entender esto. Creo que es importante que avancemos hacia una mayor alfabetización religiosa y alfabetización en materia de libertad religiosa. Y lo mismo aplica para los mismos cristianos, para que ellos también conozcan sus derechos. Eso es fundamental. Conozcan sus derechos y también conozcan la urgencia de colaborar con la documentación de este y otros fenómenos poco visibles de la libertad religiosa. Porque si se da a conocer, pues podemos dar respuesta. Si no se documenta, no existe y es como, y entonces puede seguirse ignorando. Y eso es lo que queremos evitar con esta investigación. Bueno, entonces, como les digo, esto es apenas un primer acercamiento al tema, pero es un tema que podemos seguir explorando mucho más. Con esto me gustaría dar por cerrada esta conferencia. Agradezco mucho a Marcela Bordón y a Marcelo Bartolini por su trabajo, su excelente trabajo, su rigor académico y su perseverancia. Y la capacidad que demostraron de realmente ir a buscar la información donde sabían que estaba escondida, ¿verdad? Pero de traerla a la luz pública. Entonces, pues les felicito por eso, les agradezco a todos por haber asistido a esta conferencia. Les invito nuevamente a mantenerse en contacto con nosotros, a seguirnos en Facebook, a suscribirse al boletín de Olire y también de contribuir activamente a difundir esta información, a ser embajadores de la libertad religiosa y también a aportar un esfuerzo en la documentación de todas esas áreas olvidadas de la libertad religiosa. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Les deseamos una feliz semana y bueno, nos vamos a estar viendo en persona y por las redes. Muchas gracias. Adiós.